Bienvenido al mundo del comercio sin fronteras. BSL, soluciones integrales en un solo contacto. Muy buen día. Para quien no me conoce, mi nombre es Arturo Corona, director de BSL Operador Logístico, Región Golfo. Y como de costumbre, ocupado siempre en darle el mejor servicio de asesoría en comercio exterior y en virtud de las recientes reformas en materia hacendaria, específicamente en materia aduanera, es que hemos organizado esta plática con el licenciado Omar Chantilly, especialista en materia aduanera y comercio exterior, quien nos hablará de los temas más relevantes y trascendentes de manera práctica de esta reforma. Buen día. Hoy vamos a platicar un poco sobre la pasada reforma hacendaria que se dio a conocer en el mes de diciembre, específicamente en el caso de ley aduanera y algunas otras leyes como ley del impuesto especial sobre producción y servicios, ley del impuesto al valor agregado y algunos temas sobre código fiscal. Esta reforma, específicamente a la ley aduanera, se dio a conocer el 9 de diciembre de 2013 y entró en vigor el 10 de diciembre del propio año 2013. Dentro de las reformas y dentro de los cambios más relevantes de los que podemos comentar, tenemos en primer lugar la definición de conceptos que no existían en la ley aduanera original. Específicamente voy a dar a conocer algunos de los conceptos que considero relevantes para los efectos de nuestra actividad. En primer lugar, el caso del pedimento. Todos sabemos que el pedimento, y así lo sabíamos por criterios jurisprudenciales, que el pedimento era una especie de declaración fiscal que el importador o el exportador llevaba a cabo para determinar el régimen aduanero al cual se destinaban las mercancías, claro está, siempre a través de un agente aduanal. Pero la figura o la definición de pedimento no existía a nivel de ley aduanera, aun y cuando a lo largo de la propia ley se menciona muchísimas veces la palabra pedimento. Por lo tanto, con la definición de pedimento ahora en la ley aduanera, da una certeza jurídica al contribuyente y a los actores del comercio exterior para determinar qué es la figura del pedimento, que sigue siendo una declaración por parte del importador o el exportador y que a través hoy de un agente aduanal determina el régimen aduanero a los cuales se someten las mercancías al introducirse o al extraerse del territorio nacional. Otra de las definiciones que se dan a conocer en esta reforma de la ley aduanera es la del documento electrónico y documento digital. Antes de entrar de lleno a esta parte de las definiciones de documento electrónico y documento digital, hemos de mencionar que con esta reforma se da toda la fuerza a la parte o sistema electrónico aduanero que hasta antes de la reforma estaba estipulado en reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Ustedes recordarán que a partir de junio del año 2012 entró en vigor el tema de ventanilla única. Ventanilla única, que es el sistema a través del cual el importador, exportador o agente aduanal transmiten información a esta base de datos llamada ventanilla única de comercio exterior, con la finalidad de que al momento en que lleguemos al despacho aduanero de las mercancías en la aduana, pues únicamente se presente un documento que es un pedimento en su impresión simplificada, que tiene datos simplemente necesarios para efectos de llevar a cabo el despacho por cuestión de seguridad, pero toda la demás documentación que antes de junio de 2012 se presentaba físicamente, ahora se presenta electrónicamente. Claro está, salvo en los casos en que hay una contingencia en donde el sistema se caiga, pues obviamente tendrá que entrar la parte de presentar los papeles físicamente ante la aduana. Este sistema electrónico previene o prevé el determinar o el eliminar de manera completa la parte de los papeles, con la finalidad precisamente de
la cuidad del medio ambiente, disminuir gastos, etcétera, etcétera. Tenemos entonces la parte de documento electrónico. El documento electrónico es, yo tengo una información en un documento físico, por ejemplo, una factura comercial emitida en el extranjero. Y entonces, cuando yo extraigo esa información y la capturo en un sistema, en este caso un sistema electrónico, volvemos a este documento un documento electrónico. Insisto, extraemos información de la factura y la cargamos en un sistema, en una base de datos, y se convierte en un documento electrónico. Y el documento digital es cuando yo tengo un documento físico, el cual no extraigo información para capturarla en un sistema, sino que escaneo el documento, lo digitalizo, lo mando, en este caso a la ventanilla única, y entonces tenemos un documento digital. Ahí la diferencia entre documento electrónico y documento digital. Cuando ustedes escuchen respecto a los COBES, comprobante de valor electrónico, es un documento electrónico. Cuando ustedes escuchen sobre la digitalización de una lista de empaque, por ejemplo, pues entonces estamos hablando de un documento digital. Otra de las definiciones que ya existían en la ley aduanera, pero que se traen al artículo 2, que es en donde se encuentran organizadas todos los conceptos que la ley aduanera quiere mencionar muy específicamente y definir, está el reconocimiento aduanero. El reconocimiento aduanero como el examen de las mercancías y de los documentos presentados a despacho con la finalidad de determinar que lo que se haya declarado en el pedimento, que lo que se haya presentado físicamente coincida y el ejercicio de las facultades de comprobación de la autoridad aduanera pueda determinar simplemente que la operación se llevó de manera correcta. El reconocimiento aduanero es una facultad de comprobación de las autoridades aduaneras. Antes existía el segundo reconocimiento aduanero, que era practicado por dictaminadores aduaneros, que eran una especie de concesión a un particular para llevar a cabo esta facultad de comprobación, pero a partir de esta reforma desaparece totalmente el segundo reconocimiento aduanero y subsiste el reconocimiento aduanero como única facultad de comprobación dentro del área de la aduana local. Obviamente tienen otras facultades de comprobación, como sabemos, verificación de mercancía de transporte, revisión de gabinete, visita domiciliaria en materia de comercio exterior y glosa de documentos. Entonces, reiteramos, el reconocimiento aduanero subsiste, lo llevan a cabo personal de la propia aduana, que es autoridad, y a través de ese reconocimiento aduanero, pues se va a determinar que no hubo ninguna irregularidad, o se va a determinar que hubo una irregularidad a través de un procedimiento administrativo en materia aduanera, que podría ser lo más complicado o más grave, y un acta circunstanciada de hechos u omisiones, que es quizás por una simple multa administrativa o por alguna situación que no dé lugar a embargo precautorio, como sí lo es el caso del acta de inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera. El sistema electrónico aduanero, que forma parte de la reforma a la ley aduanera, da la certeza a los contribuyentes y a los propios operadores de comercio exterior respecto de que la información que se está transmitiendo vía electrónica al sistema electrónico aduanero tiene toda la fuerza legal, tanto para la certeza jurídica que debe tener el propio contribuyente, como también para la autoridad, para poder determinar en contra de los contribuyentes diversas irregularidades. ¿Por qué comento esto? Porque todo lo relativo al sistema electrónico aduanero se encontraba contenido en reglas de carácter general. Sin embargo, sabemos que desde un punto de vista de jerarquía de leyes, las reglas de carácter general están por debajo de la ley aduanera. Luego entonces, la fuerza legal que tenía el sistema electrónico aduanero en reglas de carácter general era limitada por cuanto hace a que la ley aduanera no hacía una mención del propio sistema electrónico. Ahora, con la inclusión del sistema electrónico aduanero en la propia ley, tiene toda la fuerza, insisto, jurídica para dar certeza a los contribuyentes
pero a su vez para que las autoridades aduaneras puedan determinar de manera más contundente algún tipo de infracción y sanción en contra de estos contribuyentes, llámese importadores, exportadores o agentes aduanales. Para poder llevar a cabo la transmisión electrónica, ejemplo de un comprobante de valor electrónico, que es un documento electrónico, o de un documento digital, como es un e-document, de una digitalización de una lista de empaque, de un certificado de origen, sabemos que se pueden utilizar tanto la FIEL, la firma electrónica avanzada del agente aduanal, como los sellos digitales del importador, que no son más que una extensión de la propia firma electrónica avanzada o FIEL del mismo importador. Hemos de hacer hincapié en que quien realiza la transmisión electrónica de un comprobante de valor electrónico es quien tiene la responsabilidad jurídica ante la propia autoridad aduanera en el caso de que se detecten irregularidades respecto de esa transmisión electrónica. Por lo tanto, es muy importante que cuando se transmita electrónicamente un documento, se cercioren de que dicho documento va correctamente requisitado en base a la normatividad vigente al día de hoy. Otro punto importante de la reforma es que en la medida en que se va dando fuerza al sistema electrónico aduanero, se determina y así se indica que cuando la autoridad aduanera solicite documentación, por ejemplo, para efectos de una facultad de comprobación, de ejercer sus facultades de comprobación, va a solicitar documentación electrónica, esto es, que se ponga a disposición de la propia autoridad los archivos electrónicos que hayan sido enviados a través del sistema electrónico aduanero, a través precisamente de un pedimento con sus documentos anexos vía sistema electrónico. Lo que quiere decir que lo que físicamente nosotros tengamos y de lo que haya servido para dar pie al documento electrónico o el documento digital no va a tener la fuerza legal que tiene el documento electrónico. Esto es, lo enviado electrónicamente prevalecerá sobre lo que físicamente se tenga. Por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en que cuando se realice una digitalización de un documento o se realice una captura de un documento electrónico, lo que vale es lo que se transmitió electrónicamente y no lo que físicamente tenemos. Otra figura que se da a conocer con esta reforma, específicamente en la ley aduanera, es la de las notificaciones electrónicas. Las notificaciones electrónicas tienen como finalidad que la autoridad, en ejercicio de sus facultades de comprobación, pueda dar a conocer al propio contribuyente, importador, exportador o agente aduanal, transportista, un documento y no a través de los medios como los que se venía haciendo, que era a través del correo certificado con acuse de recibo o personalmente por parte de un funcionario autorizado de la aduana. Ahora se va a realizar a través de una figura llamada buzón tributario electrónico o buzón electrónico tributario. Esto va aunado con una reforma al Código Fiscal precisamente que indica que también los actos no tendrían que ver con cuestiones aduaneras, también van a ser notificados electrónicamente. ¿Cómo es que funciona esto? La autoridad que tenga un acto administrativo que notificar a un contribuyente, se lo dará a conocer al correo electrónico que el propio contribuyente haya puesto a disposición de la autoridad, en este caso aduanera, y le enviará una notificación de que hay un acto administrativo que está pendiente de notificarse. Obviamente, no es que le va a llegar al correo electrónico el acto administrativo, no. Le va a llegar la notificación de que en su buzón tributario existe un acto administrativo que ha de notificarse.
En ese momento, el contribuyente tendrá que, a través de su portal electrónico del SAT, podrá verificar de qué se trata esa notificación, de qué se trata ese acto administrativo. Y en el momento en que este contribuyente firme electrónicamente con su fiel o sello digital que ya vio este documento o este acto administrativo, se va a entender notificado y van a empezar a correr los plazos necesarios para contestar, para entenderse por notificado o para presentar algún medio de defensa en contra de dicho acto administrativo. Ahora bien, puede darse el caso de que aún al contribuyente le llegue esa notificación de que existe en el buzón tributario un acto administrativo que ha de notificarse, que el contribuyente no lo revise, que el contribuyente no abra su buzón tributario y se haga sabedor de ese acto administrativo. La ley indica que si el contribuyente después de 4 días no lleva a cabo la firma de acuse de recibo de este documento, se entenderá por notificado y entonces empezarán a correr los días para su contestación, para hacerse sabedor del documento o en su defecto para presentar los medios de defensa. Lo que quiere decir es que no podríamos decir, bueno, no sabía yo que me habían notificado. Es muy clara la ley. Si a nosotros nos llega un correo electrónico, al correo electrónico que dimos de alta, y nosotros no acudimos al buzón tributario a aperturar esa bandeja de entrada de documentos y después lo firmamos, de todas maneras el documento se va a entender notificado electrónicamente y surte todos sus efectos legales. Por lo tanto, tenemos 4 días. A partir del 5.º día se entiende notificado el documento y corren todos los plazos legales para los efectos que corresponden. ¿Cuáles son algunos de los documentos que podrían notificarse electrónicamente? No específicamente en materia aduanera, requerimientos en materia de devoluciones, solicitudes de información y documentación, pago de contribuciones omitidas, inicio de facultades de comprobación y en el caso específico en materia aduanera, los abandonos de mercancía. Ahora se van a notificar electrónicamente al consignatario de la misma, lo que va a hacer un poquito más fluido todo este tema de los abandonos. Convocatorias de remate y una serie de datos más que pueden ser notificados a través del propio buzón tributario. A partir del 30 de junio de 2014 entra en vigor la figura del buzón tributario para las personas morales y para las personas físicas hasta el 10 de enero de 2015 entra en vigor la figura del buzón tributario. Hay que hacer hincapié en algo. Yo mencioné al principio que esta reforma en ley aduanera hablaba sobre las notificaciones electrónicas, pero que también el Código Fiscal hablaba del buzón tributario. Yo entiendo que estos dos elementos van de la mano. No podríamos entender la entrada en vigor de las notificaciones electrónicas para efectos aduaneros si para efectos del Código Fiscal el buzón tributario entra en vigor hasta el 30 de junio de 2014, como decíamos, para personas morales, y en personas físicas el 1 de enero de 2015. Por lo tanto, consideramos que en las mismas fechas en que entra el buzón tributario, que fueron las que ya mencioné, es que van a entrar en vigor la normatividad para efectos de notificaciones electrónicas para efectos aduaneros. Sin embargo, habrá que estar pendientes de las publicaciones de las reglas de carácter general para poder saber el alcance de precisamente las publicaciones, las notificaciones electrónicas en materia aduanera, y consideramos que en los próximos días se va a estar publicando algo al respecto en el Diario Oficial de la Federación. Mientras tanto, las notificaciones se seguirán haciendo de manera personal por parte de las aduanas o de las autoridades fiscales en los casos en que sean necesarios su notificación personal, y también por correo certificado con acuse de recibo en el caso particular de aquellas que no están sujetas a la presentación de un medio de defensa en virtud de ser resoluciones o de ser actos administrativos que son favorables al particular. Hasta el día de hoy se seguirán
notificando como se venía haciendo, de manera personal o por correo certificado con acuse de recibo. Complementando la información respecto de las notificaciones electrónicas en materia aduanera, cuando la autoridad aduanera tenga un acto que notificar, se lo hará de su conocimiento al contribuyente a través del correo electrónico o de los correos electrónicos que haya dado a conocer para esos efectos, y el contribuyente, a partir de que recibe o de que el aviso le es enviado, tendrá 5 días hábiles para poder abrir, obviamente, su buzón y conocer cuál es el acto administrativo que se ha de notificar. En el momento en que lo abra o lo revise, lo firmará electrónicamente y entonces se tendrá notificado electrónicamente el documento y surtirá todos sus efectos legales. Dentro de la reforma a la ley aduanera se adiciona el artículo 36A y a través del cual se indica que se deberá transmitir electrónicamente a través de documento digital o documento electrónico cierta información que antes de junio de 2012 venía siendo anexada físicamente a los pedimentos de importación o de exportación. ¿Por qué digo a partir de junio de 2012 o antes de junio de 2012? Porque fue precisamente cuando entró en vigor ventanilla única y empezamos a transmitir electrónicamente información, pero todo esto con base a reglas de carácter general en materia de comercio exterior. Hoy la ley aduanera incorpora, como he venido comentando, la figura del sistema electrónico aduanero y resulta que la información ahora no va adjunta a un pedimento físicamente, sino que va transmitida electrónicamente a un pedimento a través del sistema electrónico aduanero. Insisto, como hace rato mencionaba, esto es con el fin de evitar el manejo del papel físico, es con el fin de reducir gastos, pero sobre todo también para que la autoridad tenga un mejor control de la información que electrónicamente le es transmitida a través de los importadores, exportadores, agentes aduanales y otros entes de comercio exterior. ¿Cuáles son esta información que debe viajar electrónicamente al sistema electrónico aduanero? Obviamente, un pedimento que es el documento electrónico a través del cual se transmite información relativa al importador, sus datos, quién es el vendedor de la mercancía, la descripción de la mercancía, la fracción arancelaria, el régimen aduanero al que se somete la mercancía y una serie de datos importantes y relevantes para efectos estadísticos, obviamente los impuestos y contribuciones a pagar en materia de comercio exterior, cumplimiento de regulaciones y restricciones no arancelarias. Pero adjunto a ese pedimento se transmite información electrónica, por ejemplo, relativa al valor de las mismas, que no es más que lo que conocíamos o lo que conocemos como factura comercial emitida en el extranjero, pero que ahora no se va a mandar o no se va a presentar una factura físicamente al despacho aduanero, sino que de la factura que se tenga se va a extraer la información y se va a capturar precisamente para dar lugar al comprobante de valor electrónico o COBE, el cual, como señalábamos hace un momento, estará firmado por el agente aduanal electrónicamente o con el sello digital del importador o del exportador. Este comprobante de valor electrónico tiene toda la intención de sustituir a la factura comercial en virtud de que no sería necesario incluso la digitalización de la propia factura, aunque en algunos momentos será necesario, como más adelante comentaré, pero lo que prevalece sobre la factura que tenemos físicamente para efectos de una importación o de una exportación es el comprobante de valor electrónico. También tenemos como una información que debe de viajar electrónicamente a través hoy de un documento digital es el conocimiento marítimo de embarque, la lista de empaque, la guía aérea en los casos en que corresponda según el tráfico
aduanero mediante el cual está entrando o saliendo la mercancía al territorio nacional. Asimismo, los documentos que comprueben el cumplimiento de las regulaciones y restricciones no arancelarias. Al día de hoy tenemos pocas regulaciones que son cumplidas a través de documento electrónico. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos información que la propia autoridad que emitió el documento mediante el cual se comprueba el cumplimiento de la regulación o restricción no arancelaria se demuestra a través de un descargo electrónico, como lo podría ser alguna autorización o algún permiso por parte de la Secretaría de Economía, donde ya no sería necesario la digitalización de un documento impreso o lo que entendemos como el escaneo de un documento impreso para ser enviado a ventanilla única. Pero habrá casos en los que todavía subsiste el documento físico, el cual es escaneado y enviado a ventanilla única y del cual se va a obtener un documento electrónico o un documento digital, o también llamado o conocido por nosotros como un e-document o ED. Los certificados de origen que acrediten la procedencia y el origen de la mercancía para efectos de aplicación de preferencias arancelarias o en su defecto para desvirtuar cuotas compensatorias también podrán ser enviados o deberán ser enviados a través de un documento digital, salvo en el caso de aquellos certificados de origen que puedan ser enviados de manera electrónica. Tenemos el caso del certificado de origen con Colombia, el cual desde origen es electrónico, se nos envía, se tiene la obligación de enviar al agente aduanal solamente el número de certificado electrónico que la ventanilla única de Colombia dio para los efectos de ese certificado, y es el que se consigna en el pedimento sin necesidad de incluir físicamente o de incluir digitalizado el propio certificado de origen, aunque la recomendación siempre será que si contamos con el documento físico sea digitalizado para tener una mayor seguridad y una mayor claridad de que la operación se está tramitando de manera correcta con el documento físicamente legible, correcto y emitido por autoridad competente. También otro de los documentos que se tendrán que digitalizar y enviar es el documento en el que conste la cuenta aduanera de garantía para efecto de precios estimados, que como hoy sabemos solamente los vehículos, algunos vehículos están sujetos a precios estimados, y así lo da a conocer el único anexo que subsiste de la resolución por la que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público da a conocer las mercancías sujetas a precios estimados, que es el anexo 2. Entonces, ese documento también tendrá que ser digitalizado y enviado a ventanilla única y deberá de ir adjunto virtualmente al pedimento de importación o de exportación. Hay otra reforma importante a lo que teníamos en el artículo 36 de la ley aduanera, que hoy viene a ser el artículo 36A, y es respecto de los datos de identificación individual que deban contener algunas mercancías al momento de su importación. Explico. En el artículo 36 anterior de la ley aduanera decía que cuando las mercancías fueran susceptibles de identificarse individualmente por contener número de serie, parte, marca o modelo, esta información tendría que consignarse en el pedimento, en la factura o en relación anexa que para tal efecto emitiera el importador, exportador o agente aduanal. La reforma al artículo la adición al artículo 36A dice: cuando las mercancías objeto de importación o exportación sean susceptibles de identificarse individualmente por contener número de serie, parte, marca o modelo, esta información deberá ser transmitida en el documento de valor, esto es, en el COBE. No deja entonces la posibilidad de que esa información sea declarada en una relación anexa. ¿Qué pasó? A partir del 10 de diciembre empezaron a haber una serie de problemas
en virtud de que en el comprobante de valor electrónico o COBE no había el espacio suficiente para poner esta información. Así las cosas, para el 17 de diciembre, la ventanilla única a través de una hoja informativa, en este caso la 89 de 2013, dio a conocer una facilidad administrativa u operativa para determinar que se podía la información de identificación individual consignarse en una relación anexa y la cual podía ser digitalizada y enviada electrónicamente a través de documento digital, lo que vino a facilitar y en muchos casos consideraría a poder realizar las operaciones, porque técnicamente era imposible en un COBE, por ejemplo, poner 600 números de serie en virtud de que no había el espacio suficiente dentro del propio comprobante de valor electrónico, a lo que la autoridad no tuvo más que dar esta opción, necesidad para poder cumplir con la operación a través de una relación anexa que será digitalizada y enviada al sistema electrónico como un documento más dentro de la información que se transmite a través del sistema electrónico aduanero. En el caso de los COBES, simplemente se reitera, o en el caso de las facturas que se tenían que presentar o no presentar, se reitera la excepción de la presentación de facturas, obviamente hoy hablando de COBES, cuando se trate de embajadas, consulados, menajes de casa, y también es importante cuando se trate de operaciones en donde no se lleve a cabo la operación a través del método de valoración, aumento de valor de transacción, no es necesario presentar COBE, a menos que se trate de una operación en donde la valoración aduanera se lleve a cabo a través del método de valoración de transacción, sí se tendrá que presentar un COBE. Asimismo, cuando una factura que nosotros traigamos no está por encima de los $300, no es necesario presentar un comprobante de valor electrónico. Y aquí vale hacer mención respecto de la adición en esta reforma de la ley aduanera del artículo 184A y 184B de la propia ley. Estos artículos nos hablan sobre las infracciones que se cometen por la transmisión electrónica incorrecta en el comprobante de valor electrónico. Estas infracciones consisten en declarar datos inexactos o falsos en el propio comprobante de valor electrónico o que la información enviada sea incompleta. Las multas por un dato incorrecto en un comprobante de valor electrónico van de los 18,000 a los 30,000 pesos por cada documento presentado de manera equívoca o errónea. Esto quiere decir que, como lo mencionamos hace un momento, es responsabilidad de quien transmite electrónicamente el comprobante de valor electrónico que lo haga correctamente, que los datos que se consignen en el propio comprobante de valor electrónico sean reales, sean evidentemente correctos en base a lo que documentalmente tenemos, que en este caso sería una factura o su equivalente. Por un simple error en cuanto al domicilio del comprador o del vendedor en el COBE, es suficiente para que la autoridad determine el dato incorrecto en el propio comprobante de valor electrónico y presuma cometida la infracción del artículo 184B, fracción primera, que va de los 18,000 a los 30,000 pesos. Entonces, es muy importante que también los importadores den a conocer a los agentes aduanales de manera correcta y oportuna todos los datos necesarios para poder realizar correctamente la captura del comprobante de valor electrónico, entendiendo, como lo dije hace un momento, que originalmente los casos de números de serie, parte, marca o modelo tenían que venir en el COBE, pues si bien es cierto está la facilidad de que ahora puede ir en relación anexa, la autoridad pudiera interpretar que un error en el número de serie o en los números de serie consignados puede dar como consecuencia precisamente la sanción del 184. Es muy importante realizar entonces el examen previo de las mercancías por parte de los agentes aduanales con la finalidad de cerciorarse de que los números de serie
que están siendo consignados en esta relación anexa sean los correctos y así evitar una serie de irregularidades que puedan ser detectadas por la propia autoridad y por lo tanto determinar o presumir las multas que van hasta la multa que va del 18,000 a 30,000 pesos por un minúsculo dato inexacto en el COBE se tendrá definitivamente o se presumirá cometida la infracción del 184B, fracción primera. Reiteramos entonces la importancia de llevar a cabo el reconocimiento previo de las mercancías como una herramienta indispensable para evitar cualquier tipo de irregularidad detectada en el propio comprobante de valor electrónico. Esto es, cerciorarse de los números de serie, como veníamos comentando hace un momento, pero también de la cantidad, la descripción y el tipo de mercancías que se están presentando o que se pretende presentar a despacho para que, gracias a esta figura del reconocimiento previo, se pueda cerciorar el agente aduanal en beneficio del propio importador-exportador que las mercancías que están presentando son las que documentalmente han dado a conocer a su agente aduanal y que obviamente su proveedor le dio a conocer al importador. Insisto, las multas van de 18,000 a 30,000 pesos en el caso del COBE, con datos incorrectos, pero no hemos de olvidar que en el caso de que haya una mercancía sobrante o que se haya presentado una mercancía distinta a la declarada, puede dar lugar al inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera, con las multas que esto conlleva, el embargo precautorio de las mercancías y quizás la configuración del delito de contrabando, lo que afectaría al propio importador y complicaría una situación que pudo haberse prevenido y previsto a través de la figura del reconocimiento previo de las mercancías. Una figura que se dio a conocer en esta reforma de la ley aduanera fue la figura del representante aduanal, representante legal, mal llamado considero yo, por eso digo representante aduanal, porque es una figura en el artículo 40 que permitiría que los importadores y exportadores pudieran elaborar sus pedimentos sin la necesidad de contar con la figura de un agente aduanal. Esta figura del representante legal tiene ciertos requisitos que deberán de cumplir, a saber, deberá ser una persona física, deberá ser una persona que tenga una relación laboral con la empresa para la cual va a llevar a cabo las operaciones de comercio exterior, deberá de contar con cierta experiencia en materia aduanera y deberá de cumplir con ciertos exámenes que la autoridad le dará a conocer para efectos de su certificación. La entrada en vigor de la figura del representante legal para efectos aduaneros es dentro del año siguiente o dentro del año en que se den a conocer las reglas de operación precisamente para esta figura. ¿Qué quiere decir? Se prevé que durante el año 2014, puede ser mañana, puede ser el 1 de octubre, puede ser el 31 de diciembre del 2014, se den a conocer a través del reglamento y a través de reglas ciertos requisitos de operación de esta figura y hasta entonces entrará en vigor la figura del representante legal. Quiere decir que al día de hoy, quien quisiera llevar a cabo un despacho aduanero sin la necesidad de un agente aduanal, al día de hoy no se podría realizar dicha operación. Esta figura del representante aduanal o el representante legal es prácticamente similar a la figura que todos conocimos como apoderado aduanal. ¿Y por qué digo que todos conocimos? Porque también con esta reforma a la ley aduanera desaparece la figura del apoderado aduanal. Salvo los que ya existían, que seguirán fungiendo, ya no hay más autorizaciones para ser apoderado aduanal. ¿Qué era el apoderado aduanal? Era una persona física
que trabajaba para una empresa en particular y que le llevaba a cabo las operaciones de comercio exterior a través de pedimentos. Es una figura prácticamente similar a la que hoy se propone como figura llamada representante legal. Yo ya le llamo representante aduanal. Cabe mencionar que la persona que sea designada por parte de la empresa para fungir como representante legal tendrá la responsabilidad solidaria por la omisión de contribuciones que se llegasen a presentar al momento de un despacho de mercancías y responderá con todo su patrimonio, tal y como hoy el agente aduanal también lo hace, sobrada explicación, con un poco más de responsabilidad y de probabilidad de responder ante el fisco, precisamente de esa responsabilidad solidaria. Hoy sabemos que el artículo relativo a la responsabilidad solidaria indica que el agente aduanal lo es, junto con el importador. Ahora, con esta figura del representante legal, también este lo será y deberá de responder ante el fisco por cualquier omisión de contribuciones o de otra índole que se pudiera presentar en una operación en la que él aparezca como quien tramitó la operación de comercio exterior, obviamente no como figura de agente aduanal, sino como figura de representante legal. Durante finales del año pasado, en diversos medios de comunicación, se dio a conocer de manera equívoca la supuesta desaparición del agente aduanal. Esto no es así. Lo que sucedió fue que los agentes aduanales no podrían nombrar agentes aduanales sustitutos, precisamente para que en el caso de que los agentes aduanales se retiraran voluntariamente, fallecieran o en su defecto cayeran en una incapacidad permanente, otra persona que hubiera nombrado el propio agente aduanal con anterioridad, que sería el agente aduanal sustituto, valga la redundancia, lo sustituyera como agente aduanal. Esa fue la figura que desaparece, la figura del agente aduanal sustituto. El agente aduanal sigue operando, seguirá operando, inclusive saldrán próximamente, y así lo indica la ley aduanera, convocatorias para nuevas patentes aduanales y existirá también de manera paralela esta figura que llamamos de representante legal para efectos aduaneros, pero insisto, los medios de comunicación de manera equívoca y quizás por no conocer del tema, hablaban de la desaparición del agente aduanal. Esto es totalmente falso. La figura del agente aduanal subsiste en esta reforma a la ley aduanera e inclusive se le dan algunos nuevos derechos, también se le generan obligaciones e incluso también hay nuevos supuestos de cancelación de patente. Por lo tanto, hablar de la desaparición del agente aduanal es falso y hoy el agente aduanal funge como una figura importante dentro del despacho aduanero y seguirá operando de manera normal hasta en tanto no hubiera alguna disposición en contrario en la propia ley aduanera. Respecto al tema de rectificación de los pedimentos, como nosotros sabemos, hay ocasiones en las que al momento de realizar